Empecemos entonces con el número decimal exacto. Los números decimales cuya parte decimal tiene un número finito de cifras se denominan números decimales exactos. Se pueden escribir como fracción y por tanto pertenecen a un subconjunto de los números racionales. Tomemos en cuenta que si la fracción a sobre b representa a una fracción común, su representación decimal será finita. Si el valor de b solo tiene factores primos de 2 y 5, es decir, si en el denominador aparecen factores primos de 2 y de 5, entonces tendríamos un número decimal exacto. Tenemos algunos casos, un quinto en decimales sería 0.2. Es un decimal exacto porque depende de una fracción en donde, en este caso, el denominador es un factor primo de 5. Ahora, otra forma en la que podemos asumir si son decimales exactos es que cuando resolvemos la división nos da un decimal exacto y ya no podemos seguir sacando más decimales. Por ejemplo, si resolviéramos la división de 1 entre 5, acá colocamos 0 punto, agregamos 0, colocamos 2, 2 por 5, 10, para 10, 0, ya no podemos seguir la división. Este sería un decimal exacto. Así también podríamos reconocer lo que serían los decimales exactos. Otra forma es si en el denominador tenemos factores de 2 y de 5. Un medio, en este caso es un factor de 2, nos da 0.5, exacto. Tenemos también 3 sobre 20. 20 es un factor primo, se puede descomponer en factores primos de 2 y de 5. Por ejemplo, 20 es lo mismo que decir 12 al cuadrado por 5. Sabemos que 12 al cuadrado es 4, por 5 nos daría en ese caso 20, esa misma cantidad. Entonces sí, al tener esa fracción vamos a llegar a una cifra decimal exacta. O si lo quieren comprobar, pues resuelvan esta división y de 0.15 no podemos pasar porque sería un decimal exacto. Tenemos también 7/16. 16 se puede descomponer en factores primos de 2. En este caso 16 es lo mismo que tener 2 a la cuarta. ¿Qué significa? Que si nosotros resolvemos esta división vamos a poder sacar exactamente estos 4 decimales. Más de estos 4 decimales no vamos a poder obtener. Entonces, por esa razón, a estos decimales se les llama decimales exactos, porque ya no podemos seguir cuando se resuelve la división, estas divisiones, ya no se puede seguir obteniendo más decimales. Tenemos el número decimal periódico. En este caso, los números decimales periódicos se componen de, veamos acá, son los números decimales cuya parte decimal tiene un número infinito de cifras que se repiten siguiendo un patrón, eso es importante, llamado periodo. Ahora bien, los números decimales periódicos se pueden clasificar en números decimales periódicos puros y los mixtos, pero veamos cuándo vamos a tener un número decimal periódico puro. En este caso, si el patrón o el periodo comienza inmediatamente después del separador decimal, que sería el punto decimal, se denominan números decimales periódicos puros. Por ejemplo, tomemos en cuenta que si la fracción de a sobre b representa una fracción común, su representación decimal será infinita si en el denominador hay factores primos diferentes de 2 y 5, es decir, si tenemos una cantidad que no se pueda descomponer en factores primos de 2 y 5, significa que será un decimal periódico puro. ¿Por qué? Si se puede descomponer en esas dos fracciones, entonces sería un decimal exacto. Si tuviéramos que descomponer en esas dos fracciones, nos daría un decimal exacto, ya no nos daría un decimal periódico puro. Entonces, para que nos dé un decimal periódico puro, en el denominador no debemos tener
de valores primos de 2 y 5. Tenemos acá un ejemplo, 2 tercios. 3 es totalmente diferente de 2 y está en el denominador. Entonces al dividir a nosotros nos dará 0.66666 y una cantidad infinita de decimales. Entonces ese sería un decimal periódico puro porque exactamente después del punto decimal empieza el periodo que sería 6. 6 en este caso sería el periodo. Veamos acá, 325 sobre 999, vean acá tendríamos que es igual a 0.325 y vean 325, 325 y así va a seguir el periodo. Entonces el periodo, que sería este, inicia exactamente después del punto decimal y se repite infinitamente. Entonces, en este caso también sería un número decimal periódico puro. Se puede escribir como 0.325, vean, se le coloca esa línea en la parte de arriba a todo el periodo y esta barra significa que el 325 se va a repetir hasta el infinito, así como lo teníamos por ahí. Vean, tenemos este otro caso, 2 séptimos sería igual a 0.285714, pero vean qué sucede después, aparece otra vez el 2, 85714. Significa que este sería el periodo que se repite y inicia exactamente después del punto decimal. Por lo tanto, en este caso, lo podemos escribir de esa manera o también a todo el periodo que sería 285714, le agregamos la barra en la parte de arriba y así tendríamos lo que sería el número decimal periódico puro. ¿Por qué? Repito, porque el periodo empieza exactamente después del punto decimal. Vean, tenemos este otro caso, 7 novenos es igual a 0.777 y el 7 se repite hasta el infinito. Entonces, el periodo sería 7 y empieza exactamente después del punto decimal. Entonces, también lo podemos escribir de esta manera. Veamos el número decimal periódico mixto. En este caso, si el patrón comienza después del anteperiodo, se denominan números decimales periódicos mixtos. Ahora bien, ¿por qué periódicos mixtos? Porque hay un valor que no pertenece a un periodo, pero sí existe un periodo que se repite infinitamente. Veamos este caso. Tenemos un sexto, sería igual a 0.1 y vean, después del 1 se repite el periodo que sería 6, 6, 6, 6, 6 hasta el infinito. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos el punto decimal. Después del punto decimal está el 1 y después de este 1 empieza el periodo. Siempre que nos percatemos de esto, de que después del separador o del punto decimal aparece un número que no tiene nada que ver con el periodo, entonces debido a esto será un número decimal periódico mixto. Y es mixto porque abarca un valor que no pertenece al periodo. Sin embargo, hay un periodo. Entonces por eso se llaman periódicos mixtos. Y se puede escribir de esta manera. 0.1, pero vean que la barra únicamente la lleva el 6, el 1 ya no la lleva. Si ustedes abarcan la barra hasta el 1, estarían diciendo que el periodo es 16 y acá vemos que el periodo no es 16. Así que tengamos cuidado con esta anotación. Tenemos este otro caso. 11 sextos es igual a 1.8. Vean, tenemos el punto decimal, tenemos el 8 y después del 8, miren, empieza el periodo que sería 3, 3, 3, 3, 3. Entonces sería mixto porque después de este punto decimal hay un valor que no tiene nada que ver con el periodo. Y vean acá, la otra forma de anotación podría ser 1.8
y después del 8 el periodo que se repite, pero con esta barra en la parte de arriba. Y otra vez, esa barra no debe abarcar al 8, porque si abarca al 8, estamos diciendo que el periodo es 83. Y el periodo, como podemos observar acá, no es 83. Veamos ahora los números decimales no periódicos. Y vamos a aclarar algo. Cuando hablamos de decimales exactos, y también de decimales periódicos, ya sea puros o también mixtos, ya sabemos cuál es la diferencia entre ambos. Cuando hablamos de estos dos tipos de números, nos estamos refiriendo, o de estos dos tipos de decimales, nos estamos refiriendo a los números racionales. Ahora bien, lo que vamos a entender es que esos valores dependen de una fracción, o por ende una división. Siempre que tengamos decimales exactos o decimales periódicos, la operación que hemos resuelto es una división, porque depende de una fracción. Y esos números decimales le corresponden a los números racionales. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque luego vienen lo que son los decimales no periódicos. Los decimales no periódicos le corresponden a los números irracionales. Y en este caso, vamos a ser enfáticos que no dependen de fracciones. Esto nos debe quedar muy claro. Cuando tengamos decimales no periódicos, esos decimales no dependen de una fracción. ¿Por qué? Porque pertenecen a los números irracionales. Bueno, entonces, habiendo aclarado esto, recordemos que cuando tengamos una fracción y resolvamos la división, vamos a obtener decimales exactos o decimales periódicos puros o mixtos. Y estos valores pertenecen a los números racionales. Pero si no tenemos fracciones, pero resultan decimales no periódicos, porque cuando no tengamos fracciones, los decimales van a ser no periódicos, pero será porque pertenecen a los números irracionales. Borremos esto entonces y continuemos. Los números decimales no periódicos son los que contienen una parte decimal infinita y no se repite. Estos números corresponden al conjunto de los números irracionales, como ya lo habíamos visto, y no pueden ser representados por medio de fracciones. Exactamente lo que acabamos de aclarar. Entonces, acá vamos a ser enfáticos en algo. Los números los números irracionales son específicos. Son aquellos que dependen de constantes matemáticas y raíces, en este caso cualquier tipo de raíz, no necesariamente raíces cuadradas, cualquier tipo de raíz, pero raíces inexactas. ¿Por qué raíces inexactas? Si tenemos la raíz de 4, sabemos que esto es 2. Si tenemos la raíz cúbica de 8, sabemos que esto
es 2 también. Si tenemos la raíz cúbica de, en este caso, 27, sabemos que eso sería 3. Si tenemos la raíz quinta de 32, sabemos que esto sería 2. Entonces, las raíces exactas no son números irracionales, pero las raíces inexactas sí son números irracionales. Entonces, definamos algunos casos. Por ejemplo, el valor de pi es una constante matemática que tiene 3.141592 y una cantidad infinita de decimales. Entonces, ese sería un número decimal no periódico, porque ninguno de sus valores se va a repetir. No vamos a tener un patrón, eso es lo importante. No vamos a tener un patrón. Vean, acá tenemos 1, 4, 1. ¿Se repetirá ese patrón? Después sigue el 5, 9, 2. No, para nada. Entonces, prácticamente van a ser números totalmente aleatorios. Tenemos el otro que sería la base E o el número de Euler, que se ocupa bastante en las funciones exponenciales. En este caso corresponde al valor decimal 2.71, 82, 81, 82, 84 y una cantidad infinita de decimales. Y tenemos las famosas raíces, en este caso la raíz cuadrada de 2, que sería 1.41, 42, 13 y una cantidad infinita de decimales. También podríamos tener la raíz cuadrada de 3, que sería 1.73, 20, 50, 80 y así una cantidad infinita de decimales. Entonces, lo que nos debe quedar claro es que los números no periódicos corresponden a los números irracionales y en este caso no dependen de una fracción, cosa contrario de los números de los decimales exactos y de los decimales periódicos. Ellos sí dependen de una fracción, como lo veíamos anteriormente.